Canellas en la 1, Martín en la 2, Romero en la 3, Paloma en la 4, que también tiene su opción, ganadora 59-0 en corta, con tiempo de inscripción, Carla Seco en la 5, Ferrer en la 6, Guerrero en la 7 y Ortiz en la 8. Y no hay bajas, Julia. Ahí vemos a Paloma de Bordons. Sí, la nadadora del Club Natación Bahía de Cádiz, que tiene 1.13 como tope personal. Ha nadado en 1.14 esta temporada, su segunda mejor marca de siempre. Vamos a ver si consigue rebajar unas décimas, consigue aproximarse a ese 1.1. Está claramente destacada. Ahora, que no le cuesta nada ponerse en marcha, bastante rápida Paloma. Y la ventaja ahí es importante, a ver si es un sub-30. 30-11. Carla Seco va segunda. Ahí Paloma aprovecha hasta los 10 metros el lado subacuático y ya va mandando en solitario. Nadadora del equipo nacional con una mínima muy complicada. Una mínima del récord de España. Una tal Nina, que fue medallista olímpica. 1-2-5. Victoria clara para Paloma. Seco segundo, 1-3-9. Y estos son los resultados de la mañana. Llegamos a la tercera serie, Donde sí veremos ahora a África Zamorano, como decíamos antes, después de haber visto la segunda serie de estos 100 espalda que ha dominado Paloma de Bordons, aunque no ha podido hacer de nuevo el 1-1 que ya había hecho ya este año tan extraño en cuanto a competiciones. 1.394 para Carla Seco, 1.54 para Aneu. En el nadador se lleva una quinta parte de lo que se lleva el nadador. Por lo tanto, el nadador se da 100 euros, el otro se da 20. Bueno, pasamos a los 200 libre con presencia de nadadores importantes. En la segunda serie vamos a ver a César Castro y a Miguel Durán, y en esta primera vamos a ver el duelo entre este hombre, entre Moritz Berg y Fran Arévalo, el nadador de Madrid Natación Club. Ahí tenemos a Fran, dos... Pues si antes decíamos que el 4% femenino era la mejor opción de rol de España, para mí sin ninguna duda, reafirmo que, vamos, sin ninguna, para mí todavía más claro es el 4x200 masculino. O sea, este es el mejor relevo masculino que tenemos. Tampoco está clasificado, pero sí que podemos tener varios nadadores nadando 1.48 de media, 1.49 corto. Tendrían sus opciones en una repesca que hay de 4 equipos. Ahora Aguilar en la 1, Ferran Julián en la 2, Quintero en la 3, Moritz Berg en la 4, Arévalo en la 5, Domínguez en la 6, Alcolado en la 7 y Valdivieso en la 8. Vamos a ver el duelo entre el nadador del Real Canoe y el del Madrid Natación Club en esas calles centrales, Moritz y Fran. Mete también Cristian Quintero, el nadador venezolano. Es el que pasa primero. Moritz Berg es un nadador que, aunque es especialista más en pruebas más cortas, en 200 lo nada muy bien y siempre, yo nunca le he visto acabar mal. Siempre tiene un muy buen último 50, saca mucha fuerza final. Tanto aunque vaya tercero, hay que tener un ojo en él. 53-03, pase correcto. Si son capaces de volver en 55 segundos, que es a 27.5 de media, estarán haciendo ese tiempo de 1.48 que tanto pedimos para tener un relevo consistente. Si tienes 4 nadadores en 1.48 con César Castro, que tiene récord de España en 1.47 lanzados, puedes sacarte una media de 1.47, tienes un muy buen relevo, Julia. Y sigue primero, ahora es Francisco Arévalo con Cristian segundo, Moritz Berg tercero, pero lógico es que Moritz Berg que empiece a apretar como a él le gusta los últimos metros. Y ahí vemos ahí a 3 nadadores peleando.
aunque Fran Arévalo, formidable también nadador de 200 libres de la generación de César Castro, que tan buen relevo hicieron en los juniors, se está imponiendo y aguantando muy bien con 1.49.2, ojito, no está mal, dos nadadores 1.49 por la mañana, Arévalo y Maurice Berg, a ver si son capaces de nadar en 1.48 esta tarde. Empezamos a meter ahí un muy buen 4x200. Es la segunda mejor marca de siempre para Fran Arévalo, No, Fran es un nadador como la copa un pino, Hablábamos de ese relevo de la generación del 99. Estaba él, estaba por supuesto César Castro. Tenían un relevo tremendo, buenísimo. Fíjate el relevo que Hugo no se metió en el relevo. Habiendo ganado en ese mundial, ganó los estilos, ganó 200 de espalda. De Lleida, Emma Carrasco, dos marcas personales en los 400 y en estos 200 estilos. La segunda serie del 200 estilos femenino, Anelles en la 1, Tudo en la 2, Anja Krevar en la 3, Adán Cata Corró en la 4, Alba Vázquez en la 5, Teresa Albiol en la 6, Marina Lázaro en la 7 y Celia Aldea en la 8. Bonito el duelo, ¿no?, entre Cata Corró y Alba Vázquez en esas calles centrales. Anja Krevar, la nadadora serbia de la UCAM Fuensanta, sí, nadando en la 3. Muy buen duelo entre las dos. Es razonable pensar que Cata Corró es más rápida, lance la prueba en sus ramos preferidos, que son la mariposa y la espalda. Y también es razonable pensar que Alba Vázquez aparezca en su parte preferida, que no deja de ser la braza y el crawl, la gran nadadora que destacó tanto y tanto en categoría junior, sobre todo en la prueba de 400 estilos. Como era normal, es Catalina Corró la que está mandando ahora mismo en el tramo de espalda, con una Alba Vázquez a 2 metros, y siguiendo a Cata, Anja Krevar. Una Cata Corró que van a dar aquí en Castelló las dos pruebas de estilos y también el 200 espalda, aunque la presencia de Mireia en el 400 estilos pues le complica la clasificación matemática para Tokio, así que es probable que su prueba más asequible sea estos 200 estilos. No, sin ninguna duda es este 200 estilos. 1.37 es su pase al 100. Alba ha pasado en 1.59. Ahora más de 400 estilos, como hemos dicho, porque ahí poco a poco va apareciendo. Cata, que tiene todos los estilos muy equilibrados. Sigue 1.42.7. Quizás no va para el 2.12.5, pero está cerca, acabará 30.31, rondará el 2.13 si aprieta, si se deja llevar no. Y tendrá sus opciones por la tarde para hacer la mía, que realmente es cuando cuentan. Ya hemos dicho una y otra vez que por la mañana no cuentan. La que aparece con un rayo es Alba, está quedando muy bien, como ya es habitual en el crawl. Sí. Tenemos Cata con 2.15.6 primera. Pues prácticamente el mismo tiempo que hizo en Portugal en el mes de agosto, 2.15.6 para Cata Corró. Y Alba, que acaba en 2.17.12. Pues también muy similar a lo que hizo la nadadora del colombino también en esa competición internacional. Bueno, pues con esto finaliza la prueba del 200 estilos. Récord de los campeonatos para Catalina Corró. Rebaja su propio tiempo. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a la piscina olímpica de Castellón, donde acaba de comenzar
el Trofeo Internacional Castalia en su segunda sesión, la sesión de finales, y lo hace con la primera de las pruebas paralímpicas de este trofeo. Están nadando en la calle 3 Julia Benito, en la calle 4 Nuria Márquez y en la calle 5 Ariadna Edo, el equipo paralímpico español que ha venido también a Castellón a buscar sus mínimas paralímpicas para los Juegos Olímpicos. Es una de las competiciones en las que los nadadores pueden hacer bien la mínima A o bien la mínima B para esos Juegos Paralímpicos. Javier Soriano, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Julia. Buenas tardes a todos los espectadores. Sí, hemos arrancado esta competición que sirve para clasificarse tanto para las Olimpiadas de Tokio como para las Paralimpiadas de Tokio. Aquí hemos empezado con el 400 femenino. Y decir que hay dos mínimas en las pruebas olímpicas para la Paralimpiada de Tokio 2021. La mínima A y la mínima B. Aquí tenemos a Julia Benito de Club Natación Badajoz, que busca bajar de 4.34.91, que es su mínima A. Y justo hablaba a Nuria Márquez, ¿no? que del Club Natación San Feliu, que tendrá que rebajar los 4.45.46 que le exigen para estar en esa Paralimpiada. Se está disputando esta competición, estas pruebas paralímpicas, como vemos ahí, en el sistema multidisability, es decir, multidiscapacidad. Tenemos dos nadadoras con discapacidad física. Es el caso de Nuria Márquez, que es categoría S9, Julia Benito es categoría S10, por lo tanto discapacidad física, mientras que Ariadna Edo tiene una discapacidad intelectual, es un S13. La discapacidad física va del 1 al 10, del 11 al 13 son discapacitados visuales, y la 14, la S14, es para los intelectuales. Nuria Márquez, Ariadna Edo, especialmente estas dos nadadoras con un amplio currículum, son dos de nuestras nadadoras más importantes. Ella tiene los récords de España en sus categorías. Nuria Márquez, en la categoría S9, logró en esos Juegos Paralímpicos de Río dejar el récord de España en 4.42.5, mientras que Ariadna Edo tiene el récord de España desde Glasgow el año 2015 en 4.40.60. Julia Benito también posee el récord de España de su categoría, esa categoría S10, logrado el año pasado, 4.52.8. Una Julia Benito, la nadadora extremeña, que es la vigente plusmarquista mundial en piscina corta en la prueba larga del fondo femenino, el 1500. Ambas buscando, las tres buscando esa mínima paralímpica. Pues en 3.39 han volteado en el 300 metros. Tendrán que nadar por debajo de 1.6 este último octómetro para aspirar a esa mínima A, una mínima A que de realizarla te garantiza estar luchando por las medallas. Pues es un tiempo top 4 mundial. La mínima B que te garantizaría estar en el top 7 mundial. Por tanto, es un nadador que consiga esa mínima y acuda a los Juegos Paralímpicos, podrá tener cierta garantía de estar en la final. Y ahí esa marca está puesta en 4.52.70. Veremos si la rebajan, porque por ahí van a andar. Bueno, de momento los nadadores paralímpicos españoles, solo dos nadadores tienen la mínima A. Han hecho mínima A. Toni Ponce, al que veremos dentro de muy poquito nadar en esta piscina, en este trofeo Castalia. Y también Michelle Alonso, la tinerfeña, que lo hizo en un control, logró esa mínima A. Pues ha finalizado 4.54.77 Ariadna Edo, lejos de esos 4.49.2 que son la mínima B. Ahí tenemos a la ganadora de estos 400 libre en la modalidad multidisability. El registro de Ariadna, categoría S13 de discapacidad intelectual. Nuria
4:54.91 por encima de los 5 minutos. Julia Benito, 54.9, pues tampoco logra la mínima B. Nuria Márquez, una de nuestras nadadoras de referencia en el equipo español de natación paralímpica. Es uno de los nadadores más importantes que tenemos. Se lleva esa merecida ovación cuando llegamos al 200 libres masculino, ahí vemos los 8 nadadores: Antoni Mulet, César Castro en la 2, Ferran Julià en la 3, Francisco Arévalo en la 4, Maurice Berg en la 5, Cristian Quintero en la 6, Miguel Durán en la 7 y Luis Domínguez en la 8. Pues vamos a ver si esta mañana decíamos que, bueno, lo hemos dicho también en los chicos, el mejor relevo de chicas que tenemos es el 4% libres femenino. A ver si entre las 4 mejores consiguen meter ahí entre las 4 plazas de repesca. En hombres, para mí este es el mejor relevo, el 4x200 masculino. Aquí hay nadadores potenciales de hacer un muy buen relevo, un relevo muy compacto, mejor dicho, a nivel olímpico. Hay 4 plazas libres, tienen que estar entre los 4 mejores países de los no clasificados, que ya sabemos que del pasado mundial los 12 primeros van directamente a los Juegos. Hay 4 plazas, pero es que además de eso, 2 tienen que tener mínima fina A. A mí el único miedo que me da es que hagan una carrera táctica y que pasen muy lento y se queden en 1:48, 1:49, porque estamos analizando la prueba. Tenemos a César Castro en la 2, es un nadador que viene del fondo, reconvertido a mediofondista, a velocista, debido a los problemas del hombro. Es un nadador con un muy buen final, que a lo mejor peca de conservador. Ferran Julià, 3 cortos de lo mismo. Arévalo quizás puede ser uno de los que lance la prueba. Maurice Berg, aunque es velocista, le gusta mucho guardarse para el final. Por supuesto que Miguel Durán es nadador de 400 libres, también es de buen final. Y va a haber, alguien tendrá que lanzarlo. Bueno, de pronto, Ferran Julià es baja. Pues ya podrían haber ocupado la calle de otra manera, ¿no? Porque va a haber una calle en el medio libre. Bueno, esta mañana tanto Fran Arévalo como Maurice Berg han sido los únicos en bajar del 1:50. No ha podido hacerlo César Castro, que se ha guardado mucho. Es el nadador que más cerca tiene la mínima para los Juegos, está en 1:47, pero él tiene el récord de España batido este mismo año en 1:47.4. Bien, César bien en 25.14. Digo César bien porque es una de nuestras grandes bazas para hacer bajar de 1:47. Todo lo que sea ver un 51 largo, 52 corto, es buena señal de cara al 1:47. Todo lo que sea ver un 52 largo, 53 corto es una malísima señal. Y un 25.1 es para pasar en 52 pelado. Pues ahí está César liderando la 52, carrera. Bien. 52, 2 a 3 y 7 décimas. Fran Arévalo y Cristian. Hay que aguantar los parciales a 27, Julia. 27-1, 27-2, que ahora mismo 27-3. Y nos vale, 27-3, 27-5 también nos vale. Está apretando en este 50, es clave. Muy importante que aquí veamos un tiempo en 1:19 corto, 19-9. Uy, se le ha ido un pelín, va a tener que apretar muchísimo César, pero no está todo perdido. César es capaz de acabar en 27-0, que es lo que necesita para ir a los Juegos. Se le ha ido a 27-6, quizás ha guardado un poco, respira a la derecha, le viene muy bien. Bueno, huele a 1:47, Julia, a ver si es 1:47-0, pero no sé si ahí va a andar. Es que es 1:47-0, ahí está, tiene que bajar ese récord de España. 1:47 largo. No lo ha conseguido César. Quizás en falta ahí el tercer parcial, yo creo que se le ha ido un pelín a 27-6, el último la ha peleado. Segundo Arévalo, 48-8. Y creo que tercero ha vuelto a quitar los tiempos. Maurice Berg no, lo han vuelto a poner un 49-7. Pues esas son las marcas. El
récord del campeonato para César Castro, que venía buscando la mínima olímpica, y 47-72 para Cristian Quintero y Miguel Durán, 49-9, 49-7 y 49-9, los 5 que han empatado. Y ahora llegamos al 100 mariposa paraolímpico, con Nuria Marqués en la 3, Saray Gascón en la 4, Isabel Hernández en la 5 y Eva Coronado en la calle número 6. 4 nadadoras importantísimas del equipo español paralímpico, especialmente Saray Gascón y Nuria Márquez, que son de la misma categoría S9, de discapacidad física. Isabel Jinguán Hernández, la extremeña, la nadadora del Club Natación Mérida, es categoría S10, categoría de discapacidad física, y Eva Coronado, la que ya hemos visto nadar, discapacidad intelectual, categoría S14. Tanto Isabel como Eva son plusmarquistas mundiales en su competición, en su modalidad. Saray Gascón es la plusmarquista europea del 100 mariposa, 1.761, se registró que hizo en 2016 en Funchal. Ya tiene 2 mínimas B, Saray Gascón, las tiene en el 100 libre y también en este 100 mariposa. En Nuria Márquez también tiene la mínima B en el 100 espalda. Tendrán que mejorar las dos, el CDS9 1.801 como mínima A, la mínima B ya se va a 1.10.39. Es Isabel Hernández la que toma el liderato, ella es categoría S10, tendrá que mejorar 1.769 si quiere estar en los Juegos Paralímpicos de Tokio. La extremeña, que tiene 5 récords de España en las pruebas cortas, en el 50 libre, 50 espalda y en las 3 de distancia de mariposa. Fue cuarta en los Juegos Paralímpicos de Río en esta prueba, en esta categoría S10. Y termina Saray Gascón con 1.988. Mejora la mínima B, no así la mínima A, que es se iba con 1.801. Ya tenía la mínima B en el 100 mariposa. No ha conseguido la mínima A. 1.13.2 ha hecho Nuria, lejos también de esa, bueno, lejos de la mínima. Isabel Jinguán 1.11.60, lejos también de la mínima B. Eva Coronado 1.12.50, también lejos de la mínima. Refrenda por lo tanto Saray Gascón esa mínima B que ya tenía en este 100 mariposa. Emma Carrasco es nadadora del equipo nacional junior del año 2004, hija del nadador de Carrasco, nieta de Jordi Cadens, que es el director deportivo de la competición. Ha hecho marca personal, ha rebajado 2 segundos su tope personal. De Jordi, o sea, de Jordi Carrasco y de Laia Cadens. Exacto. 2 ex nadadores. Y uno formidable, o sea, uno de los mejores nadadores que tiene España, Jordi Carrasco, que además en nuestra época es una generación superior a la mía y en nuestra época lo ponían siempre de ejemplo, de nadador y luego intelectualmente. Si no recuerdo mal, era ingeniero, era una persona muy aplicada y muy inteligente. Y nadando era un fuera de serie, era un estilista formidable. No tenía ningún estilo rompedor, pero bueno, a nivel de España los 4 eran rompedores, porque era buenísimo en todo, pero a nivel internacional ninguno era rompedor, pero los 4 eran muy equilibrados y estuvo presente, por supuesto, en juegos, en finales europeas. Muy buen nadador Jordi Carrasco. Bueno, pues seguro que está muy feliz, primero escuchándote y luego viendo la gran carrera que ha hecho su hija Emma, una de nuestras jóvenes talentos. Ha hecho marca personal, nadando al lado de Marina García en una prueba que no era nada fácil para Emma. Bueno, pasamos a la espalda, los 100 espalda, donde vamos a ver también 3 series. En la primera, la atención
para el componente del equipo nacional, para Nicolás García en esa calle 2, en esa calle 4. Tenemos a Alonso en la 1, Díaz en la 2, González Adrián en la 3, el citado Nicolás García en la 4, Arauza en la 5, Arruabarrena en la 6, Villalobos en la 7, Juan Muya en la 8, con protagonismo en la calle 4, como bien decías, Julia, Nicolás García, nadador que lleva un tiempo de inscripción de 56-1, nadador joven de 18 años. Sí, es del equipo nacional junior. Ese tiempo lo ha hecho este mismo año en Suiza, 56-1, que es su tope personal. La mínima es 53-85, eso está reservado para que lo intente el gran Hugo, que nadará en la tercera serie, pero aquí es Nicolás el que va mandando con cierta autoridad. Muy buen nadador, Nicolás García, que tiene jaleo este año con los campeonatos junior y que acaba de hacer 55-4. Dice que sí con la cabeza. Hombre, no marca, es para menos, es un marcón, ¿eh? Marca personal para Nico García. Un marcón, 55-4, 18 añitos. Históricamente la espalda siempre ha sido, Julia, sí, masculino por lo menos, nuestro mejor estilo. Y femenino. El femenino también, habrá que te viene Mireia y te rompe todos los esquemas, ¿no? Pero en los chicos es que no hay ninguna duda. O sea, desde Martín López Zubero, ya hablamos hace 40 años, o 30 y pico, han pasado Joti, Guillermo Mediano, el gran David Ortega, que es desde aquí, de Castellón. El grandísimo nadador del Castellón, que fue campeón de Europa en esta prueba en cien espalda.